Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. Es difícil encontrar una obra más compleja en poesía que la de Raúl Zurita. Un hombre que de tanto hacer llorar y temblar a las montañas, los riscos, los glaciares y desiertos de Chile, terminó convirtiéndose en su propio poema. Porque el verbo se hizo carne y su cuerpo se hizo temblor. Pastoral. Chile está lejano y es mentira. No es cierto que alguna vez nos hayamos prometido. Son espejismos los campos, solo cenizas quedan de los sitios públicos. Pero aunque casi todo es mentira, sé que algún día Chile entero se levantará solo para verte. Y aunque nada exista, mis ojos te verán. Raúl Zurita. A un tipo le preguntaron la profesión y dijo filólogo y lo metieron preso. Filólogo. Raúl Zurita, carnet 6.227.776, raya 9. Eso me limitaría. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado, sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles, y solo los malos parecieran estar en todas partes. Ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verte. Bienvenido, Raúl, a Ojos con el Libro. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tratar de dibujar un camino desde el origen mismo, de la vida y de la palabra. Es violento nacer. Sí, es violento. Abrirse a la vida, además hay algo muy violento, hay algo sangriento, incluso en el parto natural y también en la cesárea. Pero ahí está ese golpe que te abre, que abre tus pulmones, que es el primer grito. Uno cuando conoce tu voz y la manera en que recitas, cuesta imaginar cómo habrá sido tu primer grito, si te salió un... Sé que nací súper cianótico, que fue un parto súper difícil. ¿Y eso te tuvo alguna consecuencia? Me imagino que las peores. Alguna falla seguramente. Fue un parto muy largo. Salí totalmente morado, según me cuenta mi madre. ¿Algo se te ha hecho fácil en la vida? ¿Y el parto fue una gran lucha? El parto fue una gran lucha. ¿Y algo se me ha hecho fácil en la vida? Me imagino que sí, te fijas, no todo tiene que ser tan tremendo. Me imagino que sí. Los recuerdos de tu niñez, por ejemplo. Los recuerdos de mi niñez son tristes, son alegres, son divertidos y son tremendos. ¿Tu lengua de origen, tu lengua...? Es una mezcla entre el italiano y el castellano y el genovés. Pero la verdad es que finalmente es el castellano. O sea, ya está entre el colegio a los 5 años. Después estuve en un liceo toda mi vida y era el castellano puro. Pero partí con una mezcla de italiano y genovés y castellano. ¿Cuándo llegas a Valparaíso? Llego a Valparaíso a los 17 años. ¿Ya para estudiar? Sí, en la Universidad de Santa María. Era una universidad muy especial, porque es un castillo metido frente al mar, donde adentro teníamos alojamiento. Fue hecho con el legado de Federico Santamaría, un tipo que se hizo rico especulando con el azúcar. Y finalmente, seguramente para lidiar conciencia, creó una fundación para esta Universidad Santa. En el testamento decía para el proletariado de mi patria, para el desvalido meritorio. Los que llegaban ahí, los tipos meritorio, pero pobrísimos. Teníamos de todo, teníamos la ropa,
Un caso bien único con respecto a otras universidades. Absolutamente único, que duró poco porque hicimos una huelga. Hicimos una huelga que duró 8 meses contra el paternalismo. Pues claro, no te puedo creer, en el contexto de hoy es la cosa más extraña que podría haber. Y resulta que, claro, y ganamos, lamentablemente. Esta es la canción nacional de Chile, no de Cuba, mierda, gritó, mientras me levantaba a patadas. El viento me dio en la cara y vi a los otros. La bandera se iba elevando al frente. Pensé, solo es un trapo, pero no era un buen momento para discutirlo. Canté la canción nacional y quise que no acabara nunca. Y quise que no acabara nunca. ¿De qué manera el horror que vivió Chile y la dictadura y los muertos y no poder enterrar nos vuelven a un estado anterior a la humanidad? Hay un acto básico que ya está en la Ilíada, en que Aquiles mata a Héctor y lo arrastra y lo humilla, porque el padre Príamo del Héctor, el héroe muerto, en manos de Aquiles, le ruega que le devuelva el cadáver de su hijo. Y finalmente Aquiles se apiada y se lo devuelve. Entonces, a la poesía, eso está también en Ercilla. Y no sé si hay una parte, un capítulo, en que Ercilla está de guardia, el poeta. Y en la noche ve que una sombra se desliza entre los muertos. Hay una batalla y el campo está lleno de muertos, de muertos araucanos, mapuche. Entonces, ve una sombra que se desliza entre los muertos. Entonces él piensa que alguien se ha infiltrado, lo va a matar y se da cuenta que es una mujer. Y esa mujer está buscando allí, se llama Tegualda, y está buscando el cadáver de su amor, que se llama Crepino. Y Ercilla se apiada, le ayuda a buscar el cadáver, y al amanecer lo encuentran. Y le ordenan a unos yanaconas indios que los vayan a dejar a los límites del bosque para que lo puedan dar sepultura luego. Entonces se devuelve el cadáver. ¿Y no será en estos análisis que llevamos 40 años haciendo con respecto a cómo sanar las heridas, cómo reconciliarnos, no será lo más tremendo, después del horror cometido, privar a la gente de ese acto que está en el origen mismo de nuestra humanidad? Si tú no entierras a tus muertos, los muertos no terminan de morir y tú tampoco puedes completar tu vida. Eso es lo atroz, lo infinitamente cruel de que se te prive de enterrar a tus muertos. O sea, que no, tú dices que los muertos penan. O sea, los muertos no terminan de morir y los vivos tampoco pueden completar su vida. Entonces, ni siquiera penar pueden. Sí, quedan en un estado... Entonces, yo creo, fíjate que en realidad lo humano parte desde el momento en que algo se da cuenta que lo que le pasó en una cacería o algo al lado, descubre la muerte. Creo que es anterior incluso al hecho del entierro, de descubrir la muerte. Descubrir que iban unos tipos, algo, ¿sí?, corriendo tras un mamut, y el mamut agarra a uno y lo hace pebre. Y el que va al lado se da cuenta que aquello que pasa con ese otro también va a suceder con él. Y en ese momento descubre la muerte, que es el descubrimiento fundante del humano, el descubrimiento de la muerte. O sea, en el descubrimiento de la muerte está el entender al otro como un otro y como un igual. En el descubrimiento de la muerte está... El juego del espejo. Claro, pero lo ve en el otro y lo entiende que te va a pasar, le va a pasar también. Y creo que la primera respuesta frente a eso inconmensurable, eso increíble, es el poema. O sea, es la primera respuesta frente a eso inaudito. Es absolutamente incomprensible. Y para ti, si hubiera un poema que es un primer poema que diera cuenta de ese origen, ¿cuál sería? Yo creo que nosotros tenemos solamente el registro de lo escrito. Para mí, para nosotros, para el mundo en el cual pertenecemos, es posiblemente la Ilíada. Hay textos que son más antiguos históricamente. Gilgamesh, pero
el que más nos concierne a nosotros, creo que está en la vida. Y ya como texto más extenso sería como sería el Cantar de los Cantares, ya como obra concreta y humana. Está todos los grandes textos bíblicos. Que son todos los textos arcaicos, recogen algo de la vitalidad de lo oral. Entonces, tiene una fuerza que viene de la descripción inmediata, sin la mediación de la escritura. Mantienen algo de eso. De la realidad. Entonces, claro, leer el libro de Job, leer el Cantar de los Cantares, leer a los griegos, son mundos distintos, pero al mismo tiempo tienen la fuerza impresionante de lo que describe una cierta plenitud. O sea, un acuerdo entre las palabras y las cosas. La palabra árbol amaba, por así decirlo, al árbol. Y la palabra árbol era inseparable del árbol. Hoy día, como la rosa de Huidobro. Todas las palabras significan otra cosa. Tú estudias ingeniería, ¿la palabra ya se te había cruzado en la vida? Sí, absolutamente. Yendo más atrás, ¿cuál es el primer minuto en que tú descubres, el primer acto poético, el primer minuto en que tú descubres que la palabra es un cuchillo, que la palabra es una llave que abre puertas? Que cierra puertas también. Sí, ¿no? Yo creo que fue en el colegio, ¿no? Cuando estaba como en lo que hoy día sería el tercero medio, ¿no? Que ya podríamos llamarlo el cuarto año humanidades. Ahí empecé a escribir poemas, los cuales lamentablemente me acuerdo de algunos, te fijo, eran horribles. pero algunas lamentablemente sí, me acuerdo. Lamentablemente me acuerdo. La primera decepción que tienen generalmente todos los poetas jóvenes es que no les tocó ser Rambo, te fijo, o sea. Y la incapacidad de hacer desaparecer aquellos poemas. Pero era buena para las matemáticas, entonces estaba más o menos desgarrado. ¿Tú no crees que existe una relación entre la poesía y la matemática? Profunda, o sea, por supuesto que sí. Es una relación, en mi caso, que creo que se hace presente. Bueno, las matemáticas son una cosa fascinante. Pero tú sientes que con la poesía en particular, más que con la literatura, ¿no? Bueno, sí. Porque las matemáticas son un lenguaje puro, o sea, no contaminado, un lenguaje prácticamente, un lenguaje ideal. La matemática es la física, lo que la poesía es al otro género literario. Pero además que existen estos conceptos, la sección áurea, todas estas cosas en que tú alcanzas estos mundos de belleza absoluta, sí. del concepto puro, de armonía, que es lo que muchas veces se busca en el Yo tenía profesor de matemática en la Santa María, un tipo que era una eminencia, que era un alemán judío que había llegado huyendo a la Segunda Guerra, que se llama refugiado, Roberto Fruch, que era autor de una teoría, hay una hipótesis, unos teoremas con su nombre, el creador de los fractales, que se llama. No hacía clase y decía, no voy a perder el tiempo diciéndole la belleza de esta fórmula, su síntesis, su simetría, su perfección. Entonces, era una ola estética. Bueno, yo me acuerdo que, no sé si eran encuentros con hombres notables, pero Gurdjieff también intentaba hacer estas relaciones entre la música, entre las partituras y las matemáticas. Bueno, el caso de Bach es impresionante, o sea, son verdaderas estructuras puras, te fijas, las partituras. Ahora, esa relación puede ser consciente o inconsciente, o sea, pero está. Pero a mí, lo que realmente me marcó para toda la vida fue la ingeniería, más que las matemáticas puras. La ingeniería por la idea de proyecto, la idea de construcción. A mí me costaba mucho entender el
como concepción filosófica. Porque yo era ingeniero, estudié ingeniería en estructura. Para mí la estructura era la estructura de los puentes, los edificios. La idea que no se cayera. La idea que no se cayera. Entonces, eso tuvo mucho que ver en lo que después hice. Pero volviendo al principio, claro, los primeros poesías fue en el colegio. Luego, los últimos años ya se ponen más complicados y tu vida se te complicó rápido. Tú dices que eras un verdadero desastre humano en la época del golpe que te pilla en la universidad. A mí me gustó mucho la época de Allende, fuera que era un partidario de la Juventud Comunista y todo. Era un militante desastroso, sí. Pero porque era caótico, era realmente caótico. Yo me sentía profundamente feliz en el caos, porque en el caos la eficiencia, entonces no corre, te fijas, o sea, el caos es como el ciego en una pieza oscura. Yo me sentía, en el caos funcionaba súper bien. Y en los espacios normales, ordenados, funcionaba muy mal. Entonces, recuerdo una especie de alegría en medio de una vitalidad, ¿qué es lo que recuerdo con más cariño de esa época, de finales de los 60? Pero tú te refieres a un caos a nivel político y social, o tu vida de pareja, tu vida... Mi vida era caótica, a pesar de que estudiaba ingeniería y estuvo a punto de terminar. Pero el caos que no había micro. Entonces la gente salía en los camiones, entonces había que subir. Toda la gente recorría Valparaíso y estaba en Valparaíso. Encima de camiones, te fijas, entonces se pasaba muy bien. ¿Y alguna vez te abandonó el caos que te ordena? Yo creo que es curioso porque en poesía he sido todo menos caótico. He sido sumamente metódico y aplicado, para así decirlo. Pero quizá el caldo cultivo o el contexto vital que has necesitado para llegar a tener una obra concreta y ordenada ha sido el caos. Ha sido el caos, claro que sí. A mí me da la sensación de que probablemente el momento más tranquilo tú hubieras sido desde que estás con Paulina, sí, en esta relación. Sí. Te conozco hace más años y había más tormento. Claro. En términos como de cotidianeidad. Sí. Es raro, fíjate, yo tengo 65 años y por un lado soy absolutamente consciente de mis 65 años, o sea, y por esa parte me parece increíble. Me parece increíble tener 65 años. Fuera que no pasaba operación, no siento, estoy pegado a una cierta forma de adolescencia, para bien y para mal. Yo un tiempo manejaba pésimo, pero manejé. Y nunca logré tener el carnet de manejar, el padrón y el permiso de circulación. Nunca logré reunir esas tres cosas. Siempre me faltaba una. Entonces pasaba con partes y era un desastre también. La adolescencia tiene que ver con adolecer, con la falta. ¿Hay algún elemento que tú puedas ver como en el tiempo común que te ha faltado, que siempre sientes que no has logrado alcanzar? Bueno, ¿qué te mantiene esta adolescencia? Por supuesto que es una cierta dificultad para la vida concreta. O sea, eso la he tenido y la sigo teniendo. Ahora, más domesticada y más disimulada. Pero la vida concreta se me hace ardua. Ahora, todo esto también tiene algo divertido, algo que es profundamente cómico. Ser joven en la adolescencia es el periodo en que uno es más egoísta, ¿entiendes? O sea,
el mundo pasa a través de uno, lo exige todo, lo pide todo, y no está dispuesto a acatar nada. Entonces es un periodo bien fregado. Yo no he visto nadie más egoísta que un adolescente. No, más miserable. Es de un egoísmo, pero impresionante. Está absolutamente centrado en sí mismo. Entonces, pues, a mí me pasa algo, que la gente pone como un punto de inflexión la adolescencia, que creo que la adolescencia es más un periodo que es muy móvil, que puede durar muchos años. Me pasa a mí ahora con mi hija, que me produce mucha angustia, más que su llegada a la adolescencia, que se abre nada más a la sexualidad, a todo un mundo que uno como padre se le hace duro, pero el fin del mundo mágico, que es ahora. Mi hija tiene 7 años, pero a los 8 o 9 años no es que dejen de creer en el viejo pascuero. Uno deja de poder relatar a través de un mundo mágico y protegerlos a través de un mundo mágico. No basta con que si está temblando uno diga no va a pasar nada. Vamos a hacer que no suceda nada. Y hay un compromiso y uno deja de ser parte de ese mundo mágico y se tiene que hacer cargo. ¿Tienes recuerdo de la muerte de esa magia? No, fíjate, yo en realidad, mis recuerdos de infancia son recuerdos de la precariedad, ¿no? Son absolutamente recuerdos de la precariedad. Mi madre tuvo que salir a trabajar, trabajaba como secretaria. Entonces, yo de niño lo único que quería era llegar a tener 15 años. Cuando tenía 15 años lo único que quería era tener 30. A los 30 quería tener, ¿me entiendes? ¿Y de repente, a los 65? A los 65 gustaría tener 15, ¿no? Está bien. Pero era un recuerdo, y no de la magia. Yo no lo pasé bien en la infancia. Afortunadamente estuve en un colegio en el Liceo de las Tardes, donde sí lo pasé muy bien. Pero era en ese lugar. Ya más grande. ¿No? Ya más grande. O sea, tu mamá frente a la falta de un padre, de un abuelo y tener que pelear la vida, tampoco te pintó un mundo de colores, que te la cantó clara. Mi madre me adoraba, entonces... El tema de la pobreza o de la angustia del día a día, ¿te abandonó en algún minuto? Yo creo que me abandonó estos últimos tiempos. Me ha abandonado estos últimos años y ha sido por el lado de la poesía, entonces extraño, te fijas. Pero sí, pues son pocos los que pueden decir eso. Y además una pobreza la de mi infancia era una pobreza no proletaria, lo que también creo que es súper duro y súper incomprendido. Mi madre era una secretaria, entonces tenía que mantener la apariencia, por lo menos una forma de vestirse. Y mi abuela era una señora rica que se había arruinado. Se había arruinado por culpa de mi abuelo, que perdió todo jugando en la bolsa. Entonces vinieron a Chile porque mi tatarabuelo había comprado unas manzanas de casa en Iquique en la época del salitre. Y por eso pararon a Chile. Y cuando llegaron a Chile esas casas no valían pero un peso. Entonces mi abuela vivió con una nostalgia permanente de su pasado. Llegó con mi madre 14 años de Italia. Una vez conversaba con un poeta joven, relativamente joven, y me decía que él podía escribir lo que fuera, pero jamás había dejado de poder mirar a los ojos a alguien, y jamás había agachado la cabeza ante nadie. Y yo le dije, yo lo tenía que hacer muchas veces. Cuesta, pero se logra, ¿entiendes? Se logra. Chile está cubierto de sombras, los valles están quemados, ha crecido la zarza y en lugar de diarios y revistas solo se ven franjas negras en las esquinas. Todos se han marchado, están dormidos, incluso tú misma, que hasta ayer estabas despierta, hoy estás durmiendo de duelo universal. Canto su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. ¿Tú puedes decirme dónde está mi hijo? A la paisa, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los torturas, palomos del amor, países chilenos y asesinos, el canto a su amor desaparecido. Zurita nos habla más allá del tiempo,
y nos coloca más allá de nuestros mundos individuales, enseñándonos cómo la muerte y el destino de cualquier ser humano es a la vez el nuestro y el de la humanidad completa. Como diría John Donne ya en el siglo XV, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Tú no puedes escribir si estás destrozado. La escritura te exige tu máxima salud y la plenitud de tu fuerza, que puede ser la plenitud de la fuerza de un paralítico, pero la plenitud de tu fuerza. Y escribir es como una operación, escribir es como quemarse entero. Para escribir tú necesitas consumirte entero y no puedes consumir lo que no está. Raúl, ¿existe una labor del poeta? ¿Es el depositario de algo? ¿Es la voz de alguien? Es la expresión de lo que no tiene expresión. Es quien recoge, por así decirlo, las pulsiones de un tiempo y nos hace ver una cierta totalidad, una cierta imagen de todo. Así yo por lo menos, más que la misión o la labor del poeta, es lo que yo descubro a través de leer a Walt Whitman o de leer a Celan, que dan cuenta de las... La poesía es como el encuentro del ser con las cosas, por ponerlo en un lenguaje medio rebuscado. El primer encuentro de tú con el mundo, esa primera, en este momento estamos mirando algo y estamos chocando con las cosas. El registro de ese encuentro inicial o esa colisión inicial con el mundo, creo que lo que tiene que ver con la poesía es anterior a la verdad, es anterior a la, por supuesto, es anterior a la historia, anterior a la religión. Y al mismo tiempo es la expresión de nuestra contemporaneidad, o sea, también de lo que la lengua quiere expresar a través de nosotros. Creo que no hay más inconsciente de la historia que consciente una lengua, ni consciente un lenguaje. Por eso empiezas a escribir y controlas todo, pero pronto se te escapa y no sabes por qué. Yo creo que en general los poetas más lúcidos, inteligentes, brillantes, tú le preguntas, ¿pero por qué? Porque pueden teorizar, pero ¿por qué puso gallo verde y no puso gallo blanco? Y creo que nadie sabe exactamente. ¿Y a ti te pasa que en retrospectiva, cuando entiendes por qué sucedieron las cosas, por qué dijiste lo que dijiste? ¿O tú tienes una visión preclara con respecto hacia dónde va el poema? No, tengo una visión. Si no tuviera esa visión inicial, por así decirlo, una cierta como panorama, no podría hacer nada. Pero igualmente siempre el resultado me sorprende. Entonces le digo, pues, mire, apliquen la máxima racionalidad, el máximo control, porque igualmente eso que se llama el inconsciente de la lengua, lo que sea, va a hacer lo que quiera con ustedes. Y finalmente es tan poco lo que hay. Creo que la poesía es como el resultado de un choque de dos voluntades, la voluntad de quien escribe y lo que quiere decir, pero también la voluntad de lo que quiere decir la lengua a través tuyo. Ese choque es feroz, es casi a muerte. Y generalmente tengo la sensación de que todos los grandes poemas porque han sido la voluntad de la lengua. Nada había en Dante ni en algo que se llamaba el italiano que estaban haciendo, el toscano, para que fuera escrita la Divina Comedia. Sin embargo, la Divina Comedia fue escrita. Pero hay ciertos poetas que abren mundo, sí, que miran hacia adelante. Whitman tiene algo hacia adelante. Sí. Así como tú has sido más guardián de la memoria, así como se iban a abrir las anchas alamedas, sí, y nunca se abrieron, tú tuviste que recoger los despojos en esas alamedas en tus poemas. Me tocó responder por un mundo que se hacía pedazo. Y me tocó eso. Me tocó expresar eso. Creo que expresar lo que fue el horror y también expresar que no obstante ese horror nos esperan nuevos días. Bueno, entonces
A mí cuando veo el memorial de los detenidos desaparecidos, hay una frase de un poema que escribí yo. No sé quién escribe en realidad, pero digamos yo. Todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Y cada vez el memorial de los detenidos desaparecidos no deja de emocionarme. Y emocionarme en un sentido positivo y al mismo tiempo, ojalá que ese memorial no existiera, ojalá que esa frase no existiera, ojalá que el poema Canto Somos Desaparecidos no existiera. Pero creo que lo que pude hacer es un reflejo, sí, refleja su tiempo. ¿Pero tú tienes esperanza en la humanidad? ¿Tú crees que la memoria, el recordar, el plasmar el horror nos salva de volver a repetir los mismos errores? Creo que es el arte del intento más vasto y más desesperado para que los hombres, los seres humanos que vengan, no cometan las locuras y las demencias y la violencia que esas mismas obras, que esos mismos poemas tuvieron que narrar. Yo siempre recuerdo una imagen de Sarajevo en que se encontró a dos jóvenes, un serbio y una croata, que estaban abrazados a la salida de un puente muerto. Entonces pensé, para que esto nunca... estaban huyendo de la ciudad porque se querían casar y eran de bandos irreconciliables. Entonces pensé, para que nunca sucediera esto, porque fue escrito el Romeo y Julieta, para que esta foto... Y sin embargo, eso vuelve a repetirse. Entonces, yo creo que la poesía es como el registro descomunal de la violencia, pero también el registro descomunal de la compasión. Entonces se vuelve... Buñuel cuenta la misma historia en Los amantes de Amaniel, en sus memorias, sí, que nadie sabe por qué se matan, siendo que tenían todo. Y finalmente había un problema entre sus familias, había algo que no... Claro, que no. Entonces, por eso entonces, para que ninguna mujer tuviera que sucumbir víctima de leyes absolutamente despiadadas, de sociedades despiadadas, es porque Tolstoy escribió la Anna Karenina. Y sin embargo eso vuelve a repetirse, y vuelve a repetirse. Entonces... ¿Y no es en ese sentido un acto desesperado? Claro, yo diría que la finalidad de la poesía algún día es dejar de ser poesía, para que la vida misma pase a ser el poema. Y todo aquello que media entre el poema que yo escribo y el sueño, la vida como obra de arte, eso es lo que yo llamo la desgracia o la adversidad. Lo que impide que tú seas feliz, lo que impide la dicha, lo que impide que la sociedad sea armónica. Siempre se ha hablado como de esta caricatura del poeta maldito que crea desde el dolor. Sin embargo, tú has logrado establecer el dolor en el centro mismo del universo y no de esa manera tontilla del joven buscando así como la vida oscura. Lo que nosotros con posterioridad llamamos poetas malditos. Son seres que vivieron su vida, fueron poseídos por algo que seguramente los superaba. Yo creo que a todos nos supera, ¿te fijas? Ahora, el culto al poeta maldito me desagrada profundamente. El culto, o sea, que viene, este tipo se está matando, se está destruyendo, me parece siniestro, ¿te fijas? Pero muchas veces operan como los paraguas que tiene una sociedad para evitar ellos mismos cometer eso, ¿te fijas? Entonces ven el espectáculo de la autodestrucción como algo positivo, cuando realmente es feroz, es atroz. Es atroz la figura de un tipo como el que escribió el soneto del desdichado, ahorcado de la reja de un edificio. Es atroz la figura de Rimbaud a los 18 años, yéndose a un desierto para morir a los 36 con una pierna cortada. Es atroz, es feroz. Entonces, nadie debe buscar conscientemente el dolor, porque seguramente le va a tocar. Y cuando tú buscas sufrir, no vas a escribir nada. ¿Te fijas? Para escribir, al escribir, se suspende la vida, o sea, y se suspende por lo tanto la muerte y se suspende la enfermedad. Entonces, y eso es muy concreto. Tú no puedes escribir si estás destrozado. La escritura te exige tu máxima salud, y la plenitud de tu fuerza, que puede ser la plenitud de la fuerza de un paralítico, te fijas, pero la plenitud de tu fuerza. Y escribir es como una operación, escribir es como quemarse entero,
para escribir tú necesitas consumirte entero. Y no puedes consumir lo que no está. No, tienes que emplearte al máximo, no dejar una brizna de carne, o sea, y al mismo tiempo es un ejercicio, tu ejercicio de resurrección, porque haces eso, porque te coimas en cierto sentido, porque te inmola en lo que estás escribiendo, porque puedes resucitar después. Entonces, pero yo, como digo, me da pánico ese culto a la destrucción, porque la destrucción es la destrucción. Ahora, la poesía tiene que ver también con eso. ¿Y no crees que hay jóvenes, por ejemplo, que pueden haber leído mal tus autointervenciones? Mira, ¿O no haberla entendido el contexto que se dieron? Empecé a ver eso. Empecé a ver que un tipo se crucificaba, decían cosas así. Y me causó bastante horror, ¿te fijas? Porque si buscas, como te digo, el dolor lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar y no te va a servir para nada. No es que haya, ¿cómo se llama? Ha sido un aliciente para la masturbación juvenil en las nuevas generaciones. Espero que no. Espero que no. Los chicos nuevos vienen con mucho sentido del humor y eso es fantástico. Le leí un poema a los electrodomésticos. Yo la quería, que es una cosa increíble. Un poema impresionante. Y tengo una grabación que lo grabamos. Ahora lo leí con una interpretación mía que no le llega ni a la suela de los zapatos, a la interpretación que hace su autor, que es Carlos Cabeza. Pero igual lo leí, igual lo leí. Y yo me imagino a 1 millón de nuevos Rambós desfilando por las calles y cumpliendo lo que uno no pudo hacer, todo lo que no alcanzamos a hacer, cumpliendo con todas, supliendo nuestras fallas. Posiblemente es un sueño, pero es un sueño que tampoco, que no me abandona. O sea, yo creo profundamente, ¿cierto?, que es posible, que algún día será posible un mundo radicalmente distinto a este. Lo creo desde el fondo de mí mismo, también tal como hemos visto el horror más increíble, y lo seguimos viendo. Unas muestras un horror tan grande que tú dices si vale la pena realmente que la humanidad exista. Vale realmente la pena que esto siga existiendo cuando ha cometido cosas como crear hornos crematorios, cuando lanzaba la bomba atómica, cuando a los homosexuales los tiran de los techos de los como hace los tiran de los techos de los edificios, cuando queman a tipos vivos en una jaula. Entonces la humanidad vale la pena. Cuando masacran niños con bombardeos. Y la respuesta no tengo ninguna certeza que merezcamos seguir existiendo, que no venga una gran marejada con ola de 150 kilómetros, ¿te fijas? Y nos borre el mapa y la Tierra sigue existiendo perfectamente entera y ella. Y no siempre tengo la respuesta de que merezcamos la pena seguir vivos. Y en específico con Chile, ¿cuál es la sensación que te da el estado social y de la política hoy? Bueno, creo que el Estado yo creo que nunca un gobierno ni un Estado puede medirse por lo bien que están los que están bien. Porque felices los felices, que bien los que están bien, sino que cuán mal están los que están mal. Y en ese sentido, vivimos un mundo horrible. Si lo miramos desde el punto de vista de los más desposeídos, los más marginados, son mundos terribles. Son mundos terribles. O sea, es terrible la situación en las poblaciones. Son mundos terribles. Y es terrible lo mal que están aquellos que están mal. Entonces, no es justo, no es justo que gente tenga tanto al lado de gente que tiene tan poco. Y no me refiero solamente en el sentido económico. Entonces, en un mundo con esas terribles desigualdades, yo no sé quién es más execrable, si el envidiado o el envidioso. Por eso, cuando me dicen, no, lo que pasa es que esos tipos tienen envidia, es una palabra que casi no me cabe en relación a mí. Porque, como digo,
vivimos en un mundo feroz y adormecidos por el día a día. Tendemos a olvidarnos lo feroz que es. Tu poesía es leída en muchos idiomas, en español en toda Sudamérica y en España y en muchos idiomas, y la gente se conmueve, siendo que nosotros como chilenos entendemos que lo que se está retratando porque lo vivimos o somos herederos de lo que se vivió. ¿Cómo se logra esa universalidad? Yo no sé primero si soy universal o no. Yo hago lo que puedo, ¿te fijas? Me preguntaron si yo pensaba en el lector. Yo nunca pensaba en el lector. No puedo pensar en el lector porque pensar en el lector significa ya hacer algo dirigido, ¿te fijas? Yo he hecho lo que he sentido, lo que he podido. Ahora, si eso toca ciertas zonas profundas de lo que somos, qué bien. Pero finalmente el dolor es uno. Qué bien. Que tiene muchas caras y una cara lleva a la otra. Lo que sí, hay un tipo de acusaciones que no acepto ni voy a aceptar nunca. Le pregunta a alguien, analizaba el Anteparaíso y decía que era una emulación del fascismo, que era una poesía autoritaria. Y son estupideces que, por supuesto, me indignan, ¿te fijas? Y entonces llega a ser divertido. O sea, dice que el canto a su amor desaparecido es un poema cuya estructura autoritaria que le hacen el juego al poder dominante. Son estupideces, ¿te fijas? Pero uno escucha un espectro bastante grande de estupideces y en el fondo no tiene, por supuesto, frente a eso, sino la respuesta de lo que ha podido hacer buenamente, lo que ha intentado hacer. Pero no. Sí, pero hay algo en el dolor que es común. O sea, quizás hay imágenes que son específicas y son nuestras, pero te emparentan con el dolor del otro. Si uno lee Ungaretti o lee un poema tuyo, si nosotros leemos Ungaretti o un italiano lee un poema tuyo, va a entender porque conoce el dolor, desde dónde se está creando la imagen. Un chico de 15 años que su amiguita se lea con el compañero del curso, o con el más fuerte, o con el más bonito. Pero eso atraviesa el mundo entero. Un tipo que está siendo torturado en Chile, o que está siendo quemado por las radiaciones de la bomba en Hiroshima, incluso saltándose el tiempo, o que está en una jaula esperando que lo maten, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo horror, es exactamente el mismo ser humano. Por eso cuando tú asesinas a alguien, asesinas en ese alguien a la humanidad entera. Y esto no es solamente retórica, ¿te fijas? Es así. Cada acto de violencia cometido contra otro es un acto de violencia que hace que la vida total sea más atroz. Y yo creo que es importante entenderlo así para no caer en esos juegos matemáticos de que hoy acá fueron 3.000 y en Argentina fueron 30.000 y los nazis fueron 5 millones. Basta con uno solo. Sí. Basta con uno solo. En estos últimos años ha habido una explosión de Zurita, de publicaciones, traducciones, premios, doctor honoris causa. Doctorado honoris causa, como le dicen. Honoris causa. Profesor emérito. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Bueno, lo agradezco. Le agradezco profundamente a la universidad donde enseño que me haya dado un doctorado, un premio profesor emérito. Entre otras cosas porque me mantiene la titularidad y el sueldo hasta que me muera. Entonces lo encuentro increíble y lo alucino y lo agradezco profundamente. Y agradezco a todo aquello que me tiene un gesto hacia mí, sea un niño, sea un profesor. Y al mismo tiempo sé que es aire, ¿te fijas? Sé que ninguna de esas cosas me ayudan a escribir el poema que debería escribir, que no me va a ayudar, ¿te fijas? Que uno está desnudo frente a sus palabras y frente al mundo, absolutamente desnudo. Y que cuando se empieza a vestir, es porque empieza a vestir su propia mortaja. Si abandona su desnudez radical, es porque ya empezaste a ponerte empezaste a echar al ataúd. Hay que redoblar la atención. Hay que redoblar la atención y tratar de ser lúcido. Pero como digo, pero agradezco.
Agradezco a la gente, a la Universidad de Alicante, le agradezco a la Universidad de Santa María, que donde nunca me titulé, pero que me dieron un doctorado honoris causa. Después de 40 años volví a ser pasé a ser un chico graduado. ¿Te fijas? Oye, supe que en España te tocó una situación bastante particular cuando estabas con Gamoneda, creo, leyendo, y ahora te pareció una especie como Caperucita Roja encapuchada que no quería presentarse. La Leticia, la reina que estaba de anónima. ¿Y cómo fue eso? La reina hoy en día. Sí, la reina. Y era reina. Bueno, fue bastante impresionante porque me dijeron, hay alguien que te quiere saludar a la salida. Y yo, hey, vamos. Y de repente, y era ella, she. Entonces, y es muy estupenda, es muy bonita. Sí, claro. Y es muy agradable. Y según me comentaron los chicos, es muy culta, muy interesada de verdad. Y es... O sea, no puede haber llegado de la reina de tener obligaciones como para llegar por claro, casualidad. Claro, wow, está la reina, debe ser. O sea, no dejó de impresionarme, ¿te fijas? Hay algo muy impresionante, que esta voz que hace, que para representar el horror, hace hablar a las montañas, a los ríos, a las piedras, y da cuenta de una fractura. Y en general los elementos que tú ocupas son elementos de un mundo inanimado. No hace hablar a los animalitos del bosque, ni a los peces, ni a los pájaros. Son elementos muertos y quebrados, son los despojos de la tierra, pero en términos muy globales, es la tierra entera la que se manifiesta. ¿De qué manera se une la voz en representación del horror a través de la naturaleza? Mira, yo nunca he sabido por qué la naturaleza me ocupa lo que yo escribo. Yo he sido un tipo urbano, no soy un Daniel Boone, que Daniel Boone es explorador, te fijas, he visto mucho de ser un hombre. Voy a la playa y me gustan los atardeceres como le puede gustar a cualquier ser humano o no gustarle, y realmente es misterioso. Ahora, lo que yo he logrado pesquisar de lo que escribo de mí mismo es que los paisajes son como grandes telones que tú vas llenando con la pasión. ¿Ah? Es la pasión de vivir la que levanta las montañas. Las montañas se levantan al mismo instante que te preceden, son anteriores a ti y se levantan también con tu propia mirada. Entonces, para mí son grandes imágenes de la pasión. ¿No? Las cordilleras se mueven. Sí, pero son tiempos, son millones de años. En el fondo tú retratas horrores que se inscriben a un segundo, que es la muerte de una persona en manos de otro. Sin embargo, el movimiento de las montañas son millones de años. Hay una voz que por ahí hay gente que dice que hay una cosa mesiánica en tu poesía, una cosa como profética. Claro, profundamente del Viejo Testamento, cerros salten, montañas bailen, porque Jehová se ha compadecido de los afligidos, o bien, al contrario, mares séquense, te fijas, o sea. Pero en dictadura, en las épocas más duras, la cordillera de los Andes era mucho más alta, era una barrera mucho más gigantesca. Y el mar era más hondo. Y el mar era más hondo, porque era la medida también de tu soledad y tu aislamiento. Entonces creo que sí, creo que los cerros, las montañas, participan también de las emociones humanas. Y que realmente no están muertas. Eso no significa que yo les dé un alma, pero no están muertas, son tu lenguaje, son las cosas que desde el comienzo del mundo, es aquello que hemos dado en llamarlo humano, conversa y habla permanentemente con las estrellas, con el sol, con el mar. Un libro, poema, frase, palabra, que nunca se debiera haber escrito. No hay camas. No el tuyo, No el original. El original. Y en tu visión liberal, ya escrito, ¿se debe prohibir? No. Un libro que te deje con pesadillas para siempre. La metamorfosis de Kafka. Un libro para cambiar el mundo, para mejor. El Mahabharata hindú y el Antiguo Testamento. Un libro... Sófocles. Un libro para acabar con el mundo. Ese es más difícil. Ese es más difícil. Porque el Apocalipsis me parece un libro absolutamente menor dentro de la Biblia. Es un libro para acabar con el mundo. El libro de Job. Un libro... Esto
para darse estatus. Así como que llegáis a una plaza y alguien va pasando y dice, este tipo sabe. Busca el tiempo perdido, Marcel Proust. ¿Tú sabes que uno de los favoritos de respuesta? Absolutamente. Un libro para regalarle a alguien que detestas. El Salmo 137 dice, hija de Babilonia, que serás destruida, dichosa quien te haga los males que nosotros nos hiciste, bienaventurado quien agarra a tus pequeños y los haga pedazos contra las piedras. Un libro o poema que refleje la geografía de Chile. El canto general de Neruda. Un libro para dejar de leer para siempre. Un libro último, final, como que te produzca una angustia tal, o digas, ya después de esto. El Finnegan's Wake de James Joyce. Palabra o poema que una y otra vez te vuelva a sacar lágrimas. Helena, yo nunca estuve en Troya, fue solo mi sombra. Menelao, o sea que solo por una sombra sufrimos tanto. Eso siempre me conmueve. Palabra o poema que logre representar la felicidad, la exultación el sentimiento. Y ese día le diré a mi amada, no amada, tú eres mi amada, y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él me contestará, tú eres mi Dios. Oseas. Eso. Profeta Oseas. Oseas. Un libro que te gustaría tener en las manos y estar leyendo al minuto de morir. Oseas. El libro Oseas, profeta menor, profeta. ¿Te gustaría cerrar los ojos sobre las páginas de ese libro? Sí. Un libro que sea un verdadero testimonio para no volver a cometer los más grandes errores y horrores de la humanidad. Romeo y Julieta. Si te miraras en una isla desierta, en que no va a haber ni un libro, Sí. pero puedes llevar un libro para la comunidad, ¿qué libro llevarías? La Ilíada. Un libro para creer en Dios si es que no crees en Él. San Juan de la Cruz. Un libro para dejar de creer en Dios si creías en Él. San Juan de la Cruz. La mejor canción. Maldigo el alto cielo de Violeta Parra y yo la quería de los electrodomésticos. ¿Y el mejor graffiti que te has encontrado? Es uno que vi en un muro de Sao Paulo, que decía muy borroso, decía María eu te amo, pero muy borroso, era una cosa viejísima. Y abajo con pintura reluciente, pero brillante, decía María eu te sigo amando. Raúl. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto tenerte acá. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo toda la angosta y larga faja de tierra.